Buenas tardes. Nuestro modelo de intervención en psicología aplicado a un contexto real lleva por nombre la educación dentro de la nueva normalidad. Partiremos de algo realmente importante. ¿Cómo ha habido un cambio eh, en la economía, en la política, en la sociedad? ¿Cómo ha existido depresión, desespero, ansiedad por la pandemia del COVID-19? Y no solo eso, también ha existido un cambio de paradigma en la educación. Basados en lo anterior, desarrollamos nuestra intervención para suplir una necesidad dentro de dicha emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia ha traído como tal la deserción estudiantil. ¿Cuál es la razón de la deserción? Que no tienen los recursos tecnológicos para cumplir con sus actividades escolares. En ese sentido, el cierre de la mayoría de las escuelas se le ha colocado un nombre, la nueva normalidad. Ahora, para entender el objetivo que se quiere plantear, adentrémonos un poco a la historia. Cómo en 1918 la gripe de 1918 ocasionó un cambio realmente drástico en la educación. Y cómo María Montessori para ese entonces desarrolló su método educativo, el método Montessori, donde ofreció una explicación clara sobre el higiene y la salud de los estudiantes sin importar cualquier estrato social o económico. Desde esta perspectiva, es necesario desarrollar estrategias para la pandemia del COVID-19 y nos hacemos una pregunta, ¿cuál es el reto en la educación actual? Muchos piensan que ha sido fácil por el teletrabajo, pero en realidad estudiantes carentes de recursos tecnológicos se han visto en la necesidad de desertar de la escolarización porque se ha presentado una brecha muy gigante en esta problemática. Por consiguiente, al pensar en este modelo de intervención, nos adaptamos al modelo fenomenológico, donde se informa de forma clara la responsabilidad social y la autonomía del propio estudiante para adaptarse a su necesidad. ¿Qué fundamentos epistemológicos utilizamos en esta intervención? De acuerdo a lo anterior, pensemos en algo. Como anteriormente la tecnología nos aislaba y ahora nos acerca por la necesidad de culminar este año. De acuerdo a lo anterior, Pepe Menéndez, director y docente, asesor y conferencista, sostiene lo siguiente. Debemos afrontar la situación con la lógica propia de una emergencia en el ámbito de educación. ¿Qué nos quiere decir el autor con lo anterior? Que el ser humano se adapta a la necesidad y el confinamiento y la dependencia deben llenarse con vacíos de atención e interés de acuerdo a la necesidad del estudiante. En ese sentido, no atenderlos con igualdad, porque la igualdad quiere decir ofrecer a todos por igual, sino atenderlos con equidad. Con la equidad atiendes tú la necesidad del estudiante de acuerdo a su necesidad. En este caso, los medios de comunicación y las guías, los textos, han permitido que se pueda ayudar al estudiante a acceder a sus actividades escolares para finalizar su año satisfactoriamente sin tener que desertar del sistema educativo. Desde esta perspectiva, Roger dice del aprendizaje autónomo lo siguiente: el aprendizaje autónomo es el proceso de responsabilidad del sujeto en decidir de aprender a aprender, a cambiar, a adaptarse de acuerdo a las situaciones. No obstante, de la autonomía de la que nos habla Roger, se requiere para ello conciencia de todos los actores educativos, los padres de familia. En ese sentido, las guías están desarrolladas para cada área y dentro de ellas van textos, mapas conceptuales, lecturas de análisis que pueden ser la base principal para su desarrollo.
pero necesitan la ayuda y el apoyo familiar para poder salir adelante. Ahora bien, nuestro informe final. El tipo de estudio fenomenológico. El enfoque cualitativo interpretativo. Nuestro informe final se basa, por consiguiente, en reconocer incluso cómo los altibajos de la pandemia y la desigualdad han permitido que se quite responsabilidad de algunos pocos y de otros. Para lo anterior, requerimos de estas guías basados también en mecanismos tradicionales ligados a la realidad que corresponden al proceso de adaptación. Recordemos entonces una frase importante del autor Jerome Brunner, donde afirma que se despierta la curiosidad y el conocimiento en conjunto debido a que la información procesada y trabajada por el estudiante debería facilitar su aprendizaje. En ese sentido, estas son las guías de aprendizaje que empleamos para suplir dicha necesidad y queremos presentarlas hoy en nuestro modelo de intervención llamado un cambio de paradigma en la educación. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tipo de estudio. Este estudio se lleva a cabo con un enfoque cualitativo e interpretativo. Es un estudio de carácter exploratorio que pretende diagnosticar la eficacia de los modelos pedagógicos anteriormente utilizados en la población estudiantil, las habilidades y competencias que desarrolla el estudiante. Se hace efectivo el modelo fenomenológico en el proceso de enseñanza de los estudiantes que necesitan el apoyo personalizado o la presencia de un tutor. El desarrollo metodológico, tenemos las etapas metodológicas del estudio, a través de las cuales podemos analizar las actitudes del estudiante, las maneras como desarrollan sus actividades. También se invita a que puedan observar su guía, tarea o compromiso para que genere preguntas y tenga claro cuál es el objetivo de esta. En la primera etapa tenemos las encuestas y la indagación. En la segunda etapa, la experiencia y el encuentro con una clase diferente a través del juego. Y en la tercera etapa tenemos el mundo de la vida o científico. Muchas gracias. Bueno, en el ciclo vital el ser humano evoluciona a lo largo de los años en un proceso gradual de desarrollo que involucra cambios sucesivos en las diferentes etapas, hasta lograr un estado final de ciclo de vida. Incluye desde luego los aspectos biológicos, cognitivos, psicosociales, psicosexuales que responden a las interacciones de cada individuo con las condiciones sociales, genéticas, ambientales, culturales, económicas e historias que rodean a este. Para el desarrollo de este proyecto se buscó como finalidad profundizar en los diferentes cambios que se genera en las etapas del desarrollo debido a un solo fenómeno. Este fenómeno sería el COVID-19 en la educación.